Nuestra razón de ser son los empresarios. Por este motivo tenemos un portafolio de cientos de servicios gratuitos desarrollados especialmente para reactivar o fortalecer los diferentes negocios independientemente de la etapa en la que se encuentren o su tamaño. Ofrecemos acompañamiento, asesorías, capacitación y eventos, contactos comerciales y financieros, información, mecanismos de solución de controversias y articulación institucional. En esta edición de la Feria Virtual para la Microempresa, queremos contarte acerca de algunos y ponerte a disposición el portafolio completo de servicios que encuentras en www.ccb.org.co. Crear confianza, reactivación y acceso es una de las iniciativas con las que buscamos apoyar la reactivación económica de las microempresas y pymes de Bogotá y región con dos componentes. Primero, portafolio de servicios de formación, asesoría, contacto financiero, acompañamiento y seguimiento. Segundo, acercamiento a las empresas a una línea especial de crédito con condiciones preferenciales construida por la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco del Programa de Garantías Unidos por Colombia y una línea de redescuento con Bancoldex. Conoce más en ccb.org.co/crear. Negocia, que en marzo cumplió un año, es el espacio virtual gratuito de relacionamiento y agendamiento de citas de negocios, de fácil acceso, que conecta oferta y demanda de bienes y servicios de empresas de todos los sectores a nivel local, nacional e internacional, garantizando la construcción de redes empresariales, generación de ventas y posicionamiento de marca. Bazar Vogue, la vitrina digital con lo mejor del talento local en las que más de 1.700 emprendedores y emprendedoras venden sus productos. Hoy contamos con 17 categorías y cerca de 25.000 opciones. Ya seas emprendedor o emprendedora o quienes quieran comprar, entra a www.bazarvogue.com. Escuchamos a los empresarios y nos adaptamos a sus necesidades. Por esto, hemos desarrollado 7 programas bandera con los que apuntamos a aumentar las ventas de micro y pequeñas empresas de los sectores más golpeados por la pandemia en Bogotá y la región a través de su digitalización. A veces, no encuentras alguno de los programas en la página o prefieres llamar. Para eso creamos la línea Juntos, para ayudarte a resolver dudas y reactivar tu empresa de manera eficiente y de acuerdo con tus necesidades. Acá encuentras 7 opciones que van desde financiación, apoyo en transformación digital, estrategia o nuevos productos. Fábricas de productividad. Una iniciativa que tiene el propósito de ayudar a que las pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte de los sectores de manufactura, agroindustria y servicios mejoren sus indicadores de rentabilidad y eleven su capacidad para competir dentro y fuera del país. Las empresas son atendidas por consultores empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá. El trabajo al interior de las empresas se realiza a través de los extensionistas, expertos en productividad. Entra a nuestra página y conoce todas las opciones que tenemos. Cámara de Comercio de Bogotá. Bueno, muy buenas tardes. Espero que me estén escuchando muy bien. Me confirman, por favor, por el chat. Bienvenidos a esta conferencia en alianza con la Cámara de Comercio y Estrategas Consultores. Vamos a dar inicio a las claves para la gestión financiera de la microempresa. Gracias, Natalia. Excelente. Bueno, entonces, contarles que en
en alianza con estas ferias que se han venido realizando a lo largo del año 2020 y ya llevamos esta la segunda feria del año 2021, la Cámara de Comercio ha venido acompañando a las empresas, a las microempresas que también son los eslabones más débiles y más golpeados por toda esta pandemia. Esperamos que en esta conferencia ustedes se puedan llevar información y algunas estrategias bien puntuales para que puedan fortalecer su estrategia en la microempresa. Entonces, para iniciar, aquí les traigo, perdónenme un segundito, una frase de un presidente de los Estados Unidos, precisamente, Benjamin Franklin, y es lo siguiente: por eso el microempresario debe cuidar los pequeños detalles, ¿no? Cuida de los pequeños gastos. Un pequeño agujero hunde un barco. En este mundo, ninguna cosa es cierta, salvo la muerte y los impuestos. Entonces aquí les dejo como para iniciar varios mensajes. Uno, que a veces subestimamos esos pequeños detalles porque creemos que nuestras unidades de negocio no necesitan iniciar con estructura. Dos, hacemos por cierto que si nos está yendo muy bien, seguramente va a continuar en esa misma línea. Y pues en esta época y las lecciones de pandemia nos han dejado claro que lo que va a ser permanente va a ser la incertidumbre y el cambio. Bueno, entonces entrando a materia, antes de hablar de las claves de la gestión financiera, vamos a revisar un poco de manera muy lúdica y práctica y sencilla, sin tanto tecnicismo, qué es la gestión financiera. Y entonces ahí en el centro de esta gráfica, de esta diapositiva, tenemos las finanzas. Este es un término que de pronto para algunos microempresarios de pronto no han hecho una formación en carreras administrativas o formación administrativa y financiera, o mejor aún, no nos gusta trabajar con los números. Entonces, lo primero que tenemos que entender y comprender es cómo funcionan las finanzas en nuestra microempresa. No es lo mismo un emprendimiento, una microempresa que está iniciando a una que ya lleva 1, 2 años o que ha pasado como esos 3 años, que hablamos que esos son los 3 años que se superan y pueden subsistir. Lo segundo es controlar, ¿sí? Lo que no se controla y no se mide, pues difícilmente pues, lo vamos a tener allí en línea. Y lo tercero es monitorear. En eso consiste la gestión financiera. Como al inicio de nuestros emprendimientos y de nuestras microempresas, la misma persona es la que realiza no solamente el tema financiero, sino el tema operativo, el tema administrativo, pues a veces a este tipo de actividades le prestamos menos atención o no nos queda tiempo para realizarlo. Entonces, vamos a ver que las finanzas son una de las causas, y aquí lo tenemos, reciente, que aproximadamente un 80% de las empresas, óiganse bien, no solamente estamos hablando de las microempresas, de las empresas desaparecen antes de los 5 años de haber sido creadas. Y la mayoría de los problemas provienen ¿de qué? Del tema financiero. ¿Sí? Eso sucede como cuando tenemos algún malestar en nuestro cuerpo, un ruidito pequeño se va haciendo, va generando un mayor ruido, y ya cuando nos damos cuenta de lo grave que estamos, pues es de cirugía o ya definitivamente no hay solución. Entonces, con las claves que hoy vamos a recibir, la idea es que ustedes desde el principio, porque a empresa pequeña, problemas financieros pequeños, a empresa grande, pues problemas un poco más complejos de resolver. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta que sin importar el tamaño de esa unidad de negocio, de esa unidad empresarial, las finanzas son supremamente importantes en la gestión administrativa y financiera. Y aquí entonces comparto dos, digamos, escenarios. Esto parece como cuando jugábamos este tipo de cuando niños o de pronto en los parques encontramos en donde hay una punta que de pronto se nos va y es el cuidado del flujo de caja, y el otro que siempre nos han dicho es que usted tiene que generar utilidades. Es que si usted no genera utilidades realmente no está haciendo nada. Y ante esta panorámica y gráfica que les traigo hoy, se encuentra el microempresario y cualquier empresa. Por un lado,
lo primero que casi siempre se genera no son los ingresos, son los gastos, son las cuentas por pagar. Sí, porque hay que montar infraestructura, hay que en principio, por ejemplo, hacer el registro, si ya quiero formalizarme como comerciante o como en microempresa, como una SAS, lo primero que tengo que hacer es hacer el registro mercantil en la Cámara de Comercio, por ejemplo, y eso significa tener dinero pues para hacerlo. Puede ser que no sea demasiado, 150, 200 mil pesos o de pronto un poco menos porque tenga alguno de los beneficios, pero significa que tengo que hacer un desembolso de eso que llamamos técnicamente los financieros flujo de caja, es decir, de mi billetera, de mis bancos, de mi caja, tengo que sacar. Y por ende, pues si no tengo el dinero, se lo pido a alguien prestado, entonces ahí llamamos las cuentas por pagar, ¿sí? Pero pues me empieza a afectar y a apretar un poco ahí la situación. Y el otro lado, ¿cierto? Que es donde puede estar el flujo y el apalancamiento pues de la operación, está con el ingreso y las cuentas por pagar, ¿sí? Entonces, perdón, cuentas por cobrar, aquí me quedó, aquí lo vamos a corregir, cuentas por cobrar. Entonces, y esto es lo que me genera la rentabilidad. Entonces, tengo que jugar con esas dos variables. Esto es lo que normalmente deberíamos, en principio, conocer como microempresarios y es los indicadores que me afectan mi flujo de caja y los indicadores que me afectan mi rentabilidad. Sí, teniendo claro que son dos cosas completamente diferentes, pero que se van a encontrar en un punto que llamaremos punto de equilibrio financiero. Ahí está el punto de equilibrio económico en las empresas. Es de suma importancia ir con cuidado, ir generando estructura para no ver afectado o llevarlos de manera armoniosa estos dos indicadores. Y pues hablemos un poco también de esos fallos, ¿no? Lo primero que debemos hacer es, en principio, reconocer ese diagnóstico, como cuando vamos al médico, ¿no? Entonces hablamos de los médicos especialistas, acá vamos a hablar del médico financiero, de ese especialista financiero, y el primero que tiene que decirse la verdad, porque el médico pues tampoco no lo va a saber todo si nosotros no contamos, si no nos hacemos un diagnóstico, ¿cierto? Entonces hay algo que nos viene afectando al microempresario, sobre todo cuando arranca solo, y es no aprender a separar las finanzas de lo que maneja a título personal a lo que está manejando en su unidad de negocio. Desde el mismo momento, así sea un tema de que se empiece con un negocio en casa, doméstico, cuidado de mascotas, desayunos a domicilio, bueno, cantidad de cosas que últimamente pues han tenido bastante tendencia, o un negocio también en casa de tema virtual, comercio electrónico, debemos empezar a organizar las finanzas personales de la empresa, de la unidad de negocio. Así todavía no estemos formalizados, porque eso es básicamente uno de los errores que se cometen, y más si nosotros no somos muy expertos. Para eso, hoy en día, pues nos apoyamos muchísimo de aplicaciones que podemos encontrar en la web. También nos podemos apoyar muchísimo de un Excel. A quienes les gusta el Excel, un Excel sencillo, un Excel básico, en donde pueda llevar mis ingresos, mis gastos, mis entradas, mis salidas de dinero. Lo segundo, pues también una ausencia de planeación, ¿sí? Porque todos vivimos el día a día, no hay tiempo para planear, ¿cierto? Y pues mucho menos lo vamos a hacer sobre escenarios. ¿Qué pasaría si estamos ahorita en Bogotá, pues cruzando el tercer pico, por ejemplo, y qué pasaría si nos volvieran a encerrar 3 meses? Alguien se ha puesto a pensar que eso pudiese ocurrir. Desde luego, pues en este momento ya tenemos otras situaciones, pero ustedes recordarán, hace un año nos encerraron por un fin de semana y eso se volvió de mucho más tiempo. Entonces tenemos que mirar escenarios optimistas, porque un microempresario es optimista, un escenario real y un escenario pesimista, precisamente para crear los planes de acción en caso de que llegasen a ocurrir. No contar con liquidez. Este término liquidez es un poco técnico y yo se los acoplo más hacia el tema del flujo de caja, de mi capital de trabajo, de lo que tenga en efectivo para atender esos compromisos de corto plazo. Claro, porque si no tengo para atenderlo de corto plazo, pues mucho menos voy a tener recursos para atenderlo de largo plazo. Entonces es importante revisar cómo va a ser ese funcionamiento de esa liquidez, de ese flujo de caja, a cuánto tiempo voy a dejar que mis clientes me paguen, porque finalmente, pues hoy en día también opera el tema de que le puedo pagar a 60 días. Ya no hay opción de darle
alternativas de pago. Desconocimiento de fechas, entonces vamos a mirar también qué pasa y qué podemos hacer con relación. De algunas como, yo coloco acá el tema tributario, pero en realidad no debemos vivir en función de la Dirección de Impuestos Nacionales. Y lo digo yo que soy contadora pública, porque la vida de las empresas no puede estar alrededor de los impuestos únicamente. Desde luego hay que pagar en ese equilibrio tributario, ¿cierto? De que hay que pagar los impuestos justos del tamaño justo, pero hay muchos más compromisos, hay muchas más actividades en la microempresa y en la empresa ya más grande que debemos tener en cuenta pues para precisamente hacer la planeación. Y el último, que pues como no estamos obligados a llevar una contabilidad formal, sobre todo la persona natural que está emprendiendo con su establecimiento de comercio, pues no llevamos un registro, claro, todo lo llevamos aquí en la cabeza. Y hoy en día pues tenemos otras alternativas que nos pueden ayudar y descargarnos un poco para planear estratégicamente y financieramente nuestra unidad de negocio. Entonces, resumiendo esta primera parte introductoria, simplemente contarles, ese es el equilibrio financiero. En realidad está en la esencia, ustedes han escuchado el equilibrio, el punto de equilibrio que se alcanza al segundo o al tercer año, pero en realidad la maniobra y la gestión financiera está precisamente en mantener ese equilibrio financiero entre la liquidez. La liquidez es como el oxígeno que tienen las empresas. Fácilmente, ¿qué pasa si no nos llega oxígeno al cerebro, al corazón? Pues la persona ya no va a reaccionar en el cuerpo humano. Y el tema de rentabilidad. Claro, desde luego la rentabilidad es supremamente importante, pero no es lo esencial. Fíjense que hay muchas empresas que han convivido con pérdidas en periodos seguidos, pero siguen activas. Pero ¿qué pasa si no tengo liquidez? ¿Qué pasa si no tengo con quién apalancarme? Es decir, con quién apoyarme financieramente para que me preste recursos, para que me inyecte recursos a mi operación. Me sale una oportunidad de negocio aquí con los hermanos ecuatorianos, panameños, o aquí de pronto para hacerle una extensión a la sabana de Bogotá. Me salió la super oportunidad, pero no tengo cómo, pues se me muere la idea de negocio. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estemos ya pensando un poco más estructurados, porque eso es un proceso también, paso a paso, siempre manejemos estas dos variables, liquidez y rentabilidad. Y ahora sí, entrando en materia, las claves en la gestión financiera, teniendo en cuenta dos cosas que ya vimos, que es la gestión financiera y los posibles errores que algunos de ustedes o todos hemos incursionado y que obviamente pueden haber muchísimos más, ¿sí? Muchísimos más. Entonces, el primero de ellos es la capacidad de organización y disciplina. Un emprendedor por esencia es disciplinado y si no lo es, empieza a hacer ejercicios como estos en el tema financiero. Y es primero, yo planeo mi día, planeo los recursos, planeo las actividades, planeo una campaña en redes sociales en donde la establezca. Lo segundo es llevar a cabo, no me puedo quedar solamente en la planeación, en el diseño de la planeación, tengo que irme a la acción, que eso lo puedo hacer de manera directa o con apoyo de mi equipo de trabajo. Y lo tercero es verificar la eficiencia con que lo hice, porque yo lo puedo hacer, pero de pronto no lo hice dentro de los tiempos, no cumplí dentro de los términos y pues obviamente pues allí voy a tener unos costos, hablando del tema financiero, bastante altos. Entonces fíjense que yo lo llevo aquí de manera muy sencilla y son 3 etapas. La capacidad para poder planear lo que voy a hacer y esa planeación la puedo hacer hoy en día. Digamos que eso fue otra de las herencias de la pandemia. Nosotros anteriormente hacíamos planeaciones de 5 o 10 años. Ahora, planear a 3 años es casi que muy, muy de largo plazo. Podemos planear nuestro trimestre, ya que acabamos de empezar un trimestre del 2021. Podemos planear el próximo semestre, ¿sí? Y vamos midiendo, porque en la medida que tengamos tiempos más cortos, podemos estar haciendo unas evaluaciones más oportunas para poder redireccionar y obviamente asignar o quitar recursos dependiendo de los resultados. Llevar a cabo lo planeado, entonces también aquí voy a necesitar personas o responsables que hagan ese tipo de actividades y la verificación, pues obviamente es con la construcción
ya más sofisticada de un indicador, pero simplemente es evaluar si lo que hice lo hice de manera eficiente, porque aquí me cuesta dinero hacer o no hacer. Entonces, por eso, esa capacidad de organización y disciplina, ¿cómo se puede adoptar? Pues fácilmente la disciplina se adopta a veces al inicio con las cosas que me gustan, ¿cierto? Entonces soy disciplinado para leer, soy disciplinado para hacer ejercicio, entonces de esa manera las cosas que me gustan las voy llevando a las cosas que de pronto no soy tan disciplinado, como por ejemplo revisar los correos en determinada hora del día, no atender todas las llamadas todo el día, porque eso también son distractivos. Entonces empiezo a organizar mi tiempo, ¿para qué? Para que mi mente, para que me pueda focalizar en la gestión. En este caso estamos hablando de una gestión financiera para mi unidad de negocio. Entonces ahí les dejo esos tricksitos de esa capacidad de organización, de esa disciplina, que pues obviamente si les digo vamos a hacer ejercicio, si a mí no me gusta hacer ejercicio, pues lógicamente pues no va a ser tan fácil. Entonces yo se las invierto, iniciemos los hábitos de disciplina con las cosas que me gustan y voy trasladando ese gusto a las cosas que de pronto no son tan amables o que no son tan deseables para mí. Evitar la precipitación y la improvisación, ¿sí? Y esto, ya teniendo un plan, ya teniendo una planeación de unas actividades claves, me va a evitar tomar decisiones, precipitarme, acelerarme, porque un amigo, porque está de tendencia, porque no hago el estudio sobre las decisiones. Sobre todo, evitar la improvisación, porque normalmente pues decimos, bueno, pues ¿qué se vale si yo no voy a perder mucho? Pero lo ideal es que ustedes en los temas financieros no se generen improvisación, porque eso les puede costar dinero. Además, porque tenemos los elementos, ya vamos a mirar de cómo hacerlo para evaluar si sí tomamos la decisión o más bien esperamos, ¿sí? De pronto en temas comerciales y en otras cosas que igual todo se traduce a números, podríamos arriesgarnos, improvisar, pero en los temas financieros esa improvisación nos puede costar bastante dinero. Entonces, ¿en qué me voy a apoyar? Me devuelvo aquí en una planeación, entonces este mes no todo lo tengo que hacer simultáneamente, puedo ir de manera pausada, ir realizando ese tipo de actividades, porque en la medida que vaya cogiendo estructura, pues obviamente se van a generar más haceres, más responsabilidades, y eso es lo que me va a permitir ir ordenando mi microempresa. El tercero, ¿sí? Que aquí ya nos empezamos a meter un poco en profundidad, y es elaborar un estado de entradas y salidas de efectivo. Entonces acá nos podemos apoyar perfectamente con un Excel, nos podemos apoyar también perfectamente con un aplicativo, aquellas personas que ya también están llevando una contabilidad formal. A propósito, en estos días está un proyecto del Consejo Técnico de la Contaduría para simplificar un poco la contabilidad del pequeño comerciante y no exigirle al mismo nivel que una contabilidad simplificada, que es nuestro tercer nivel de diligenciar la contabilidad. Entonces, en ese sentido, es muy sencillo. Entonces, es una línea de tiempo. Voy a tener unas entradas en donde, pues, ¿cuáles van a ser mis entradas? Los ingresos por las ventas, ¿cierto? La cartera que está pendiente porque de pronto, pues, vendía crédito, muy seguramente va a ser así, ¿sí? Y los gastos y los pagos. Eso tiene unas fechas muy puntuales. Y, pues, aquí denoten que si a nosotros nos ingresara el mismo día en que ingresa el dinero, poder hacer los pagos, pues estaríamos calzados. Eso financieramente se llama calce, es decir, que me empata perfectamente una entrada con una salida. Pero la realidad económica y la realidad empresarial es que las entradas, ¿sí?, tienen una fecha o a veces no aparecen, pero lo que sí es constante son los gastos y los pagos. Entonces ahí ya nos vamos a ir para el cuarto
para la cuarta clave, el cuarto concepto, y es poder organizarlo dentro de un cronograma. Entonces, es muy importante reconocer, porque a veces esto lo también hemos anotado por ahí en un cuadernito, lo llevamos en una lista de Excel o una lista de Word, pero no lo tenemos estructurado, es poder determinar los conceptos y las fechas en las cuales se está recibiendo el dinero, porque con base en ello me puedo comprometer, puedo determinar cuándo puedo realizar las transacciones y las operaciones de compra de mercancía, de contratación, de pago de arriendo, de servicios públicos, entre otros. Y entonces aquí viene elaborar un cronograma, una vez pues identificados cuando aquí es el concepto de qué recibo dinero, cuáles son los conceptos que tengo que gastar o pagar, elaboro un cronograma de compromisos. Entonces acá, por ejemplo, ¿por qué es importante? Porque de pronto podemos estar recibiendo todos los primeros un pago, pero el resto de mes no volvemos a recibir recursos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para subsistir? Entonces nos toca revisar cómo extendemos, cómo armonizamos ese flujo de la caja de acuerdo a las circunstancias que en este momento está teniendo la microempresa o la unidad de negocio o el comerciante, ¿sí? Entonces, el almanaque no es solamente, y hoy en día pues tenemos digital, todavía algunos conservamos pues tener nuestro almanaque para ir rayándolo, nuestro planeador, pero es muy importante, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, este que no trae los días festivos, en Colombia es uno de los países, sino el que más tiene festivos en Colombia, y ahora con pandemia, pues ya llevamos, vamos para 2 semanas que van a estar ahí como complejas, sin actividad, y eso comercialmente y organizacionalmente afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque todo se paraliza, las tesorerías de las empresas no despachan, no hacen las transferencias correspondientes, entonces hay muchas cosas que allí dependen de cómo voy a manejar esos días hábiles, porque pues sabemos que para un independiente, para un microempresario, para un emprendedor, pues los días son así como los vemos en blanco y negro, o sea, no hay días festivos, ¿sí? Eso es de pronto para las personas que tienen algún tipo de relación laboral, que descansan un domingo, pero para un empresario es así, de corrido. Entonces, muy importante que podamos elaborar ese cronograma de compromisos para precisamente prepararnos, saber cómo lo vamos a manejar. Por ejemplo, a veces no atendemos llamadas de los bancos, no atendemos llamadas de pronto de la DIAN, de la misma Cámara de Comercio, y quizás de pronto nos están ofreciendo una alternativa o podemos llegar a unos acuerdos y pues evadimos. Entonces, lo peor que puede hacer un microempresario, lo peor que podemos hacer como personas es evadir nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, porque eso nos va generando, ¿qué? Intereses de mora. Entonces, o en este momento, pues algunas entidades estatales, en este caso como la Secretaría de Hacienda de Bogotá, ha ido alargando los plazos, por ejemplo, del pago del predial, de vehículos, de la industria y comercio. Entonces, es importante, por ejemplo, que estemos ahí enterados y ingresar a esas páginas. Sí. Por aquí hay algún comentario. Creo que me escribieron por allí. Ya vamos a revisar. Voy para el quinto y hacemos una sesión interesante allí de interacción. Y la última que les traigo, o sea, para no saturarlos y para que las manejemos claves, las 5 claves que les traje hoy, son las herramientas o recursos que apoyen la gestión, ¿sí? Y en eso quiere decir, no necesariamente ustedes tienen que tener un software sofisticado, porque a veces, y me han consultado, ¿cuál software puede ser el mejor para nosotros? O a veces nos vamos al extremo de que no llevamos cuentas, no llevamos registro de transacciones. Entonces, aquí cuando hablamos de recursos, también es importante hablar de una persona que ustedes puedan, si tienen la posibilidad, no necesariamente si están obligados a llevar, porque cuando hay que llevar contabilidad, pues sí o sí hay que tener el contador, pero quítense esa imagen y también apóyense y consigan asesores en bien de conseguir un contador que los acompañen en la toma de decisiones. Vuelvo y les digo, la vida de las empresas no se puede volver exclusivamente para darle cuentas a una dirección de impuestos nacionales, a una secretaría de Hacienda, sino que precisamente lo rico de la información financiera, el jugo de la información financiera es precisamente para la toma de decisiones y para generar valor. Sí, uno de los objetivos de las finanzas es generar valor. Y si a mí la información no me está generando valor,
pues realmente no estoy tomando las mejores decisiones. Entonces aquí cuando hablamos de herramientas podemos apoyarnos aquí, como lo ven pequeñito, una hoja de Excel, ¿sí? Entonces puedo hacerlo a través de unas apps, puedo hacerlo a través de un software, me puedo apoyar de una persona que tenga mayor experticia administrativa y financiera para que me acompañe en ese proceso, porque a veces creemos que el micro tiene que, o el emprendedor tiene que hacerlo absolutamente todo, pero este es uno de los eslabones importantísimos que no se pueden descuidar, porque a la vuelta de volverlo a revisar, pues pueden ustedes estar pagando sanciones, pueden estar pagando valores exagerados por no haberse organizado desde el principio. Entonces vamos a hacer nuevamente un repaso rápido de esas claves que les traje hoy. Desde luego ustedes podrán encontrar muchísimas más, pero precisamente tenemos el tiempo muy medido en estos espacios y tampoco quiero que se lleven algo que puedan ustedes ponerlo en práctica de manera inmediata. Entonces, la primera, capacidad de organización y disciplina, ¿sí? Entonces, de pronto, yo les dije, bueno, un emprendedor por esencia debe ser muy organizado y disciplinado, pero ¿qué pasa con las personas creativas? No todos también tenemos las mismas habilidades, pero hay que cultivarlas. Dos, evitar la precipitación y la improvisación. Evitarlo, eso no quiere decir que, porque a veces de los errores también se aprenden. Tres, elaborar un estado de entradas y salidas de efectivo, ¿sí? En este caso, estamos estructurando por qué conceptos se reciben, en qué fecha se reciben o hay que pagar ciertas obligaciones. Y cuatro, pues obviamente elaborar un cronograma para poder determinar si hay coincidencia en que en un solo día, de pronto el día 23 del mes, estoy pagando, tengo todos los compromisos y voy a estar sin dinero, entonces, ¿cómo voy a maniobrar esa situación? Hoy en día, por ejemplo, las entidades financieras nos permiten colocar nuestras fechas de pago de acuerdo a la fecha que realmente podamos cumplir para ahorrar los gastos de intereses, los costos financieros por intereses de mora. Anticipadamente las entidades, y la DIAN es muy juiciosa en eso, ellos nos dan disciplina del tema de organización. Ellos desde el año inmediatamente anterior envían su calendario tributario, entonces nosotros también debemos organizarlo. A veces también, por ejemplo, les comento, a veces hay obligaciones formales ya cuando estamos registrados como personas naturales, porque a veces obviamos que la persona natural también tiene obligaciones. Tenemos que enviar una información a la DIAN o a la Secretaría. Eso no nos cuesta nada, es decir, no es pagar un tributo como sucede de pronto con una retención, una renta, un IVA, pero si no lo hacemos nos puede generar la sanción más grande y pues obviamente no habernos enterado y no haberlo tenido en nuestro calendario nos puede meter en problemas. Y pues ustedes saben que el año pasado se dieron a ojos de la DIAN, sobre todo se dieron muchas facilidades al contribuyente y es posible que pues obviamente ese hueco fiscal que haya ahí, pues cualquier situación que se obvie por parte del contribuyente, vamos a tener el radar de la DIAN. Entonces es importantísimo que aunque yo les estoy diciendo que la DIAN, que no debemos vivir alrededor de la DIAN, precisamente es, si yo no quiero tener líos con ellos, pues organizo ese cronograma de compromisos, el pago con mis proveedores, si tengo empleados o si tengo contratistas, qué fecha es la más conveniente para poderles pagar, les voy a pagar a 45, les voy a pagar a 50 días, qué sé yo, el pago mismo de los servicios públicos, si tengo un canon de arrendamiento, un pago de línea celular, un pago, y hoy en día pues afortunadamente hemos avanzado en tema de transformación digital y de transformación digital financiera para poderlo hacer a través de canales virtuales, que de eso también aceleró bastante la pandemia. Y el último, pues obviamente aquí el apoyo también de personas, de un equipo de trabajo. Inclusive el año pasado la Cámara de Comercio ofreció un apoyo a las microempresas para tener grupos consultivos, porque a veces el microempresario está tan metido en sus problemas, porque obviamente no es fácil sobrellevar muchas situaciones y necesitamos ojos de expertos para que desde afuera vean con otra óptica cómo podemos salir de pronto de alguna situación que no la vemos con claridad, diseñar estrategias. Entonces, a veces es importante tener esas personas que nos acompañen para hacer esas juntas, así sea una sola persona, la de la SAS o la del emprendimiento, tener esas personas que acompañen ese proceso consultivo y lo vemos con otros ojos.
¿qué retos le quedan al empresario? Entonces, pues fíjense que aquí es un altibajo, ¿sí? Esto es de siempre, cuando no era una situación era la otra, ¿cierto? La crisis del año 2008, pues ahorita estamos pasando otro ciclo económico, pero siempre vamos a tener altibajos, ¿sí? Y ahí, pues, aquí precisamente lo traigo con las medidas de bioseguridad, con tapabocas, ¿cierto? El tema de hoy es el coronavirus, mañana puede ser otro tipo de virus, otro tipo de situación que afecta nuestra rentabilidad y que afecta nuestra unidad de negocio. Entonces vamos a mirar, pues, finalmente, pues ya para ir cerrando y escucharles a ustedes, revisar las preguntas que a bien tengan ustedes dejar allí en el chat para poderles responder. Entonces, en su orden, entonces contar pues con un informe, con un control detallado de las finanzas, ¿sí? Es importante que como personas naturales, así no estemos todavía o estemos pensando en emprender, organicemos primero nuestras finanzas, conocer la estructura de costos que tiene la unidad de negocio, que tiene la empresa, cuánto me cuesta prestar el servicio, cuánto me cuesta vender o transformar cierto producto, ¿sí? Para evitar que esos costos y esos gastos crezcan innecesariamente. Contar con políticas, que eso a veces es lo difícil, ¿sí? Entonces acá política se paga 60 días, se paga 30 días, porque pues esto cuando nosotros hablamos de que esto no es una tienda, ¿qué pasa con una tienda, cierto? Una tienda recibe permanentemente pedidos, permanentemente está recibiendo dinero y está entregando dinero. El hecho de que seamos pequeños no quiere decir que nosotros seamos desordenados. Entonces, por ejemplo, yo puedo establecer fácilmente, por eso lo del cronograma se lo dejé allí, el calendario, es dejar unas fechas específicas y ese día exclusivamente puedo pagar, porque el trabajo de la misma tesorería, así se haga por una plataforma, pues me va a demandar un tiempo administrativo y si estoy solo o sola en esas actividades empresariales, pues desde luego la idea es optimizar en lo posible nuestro tiempo. Adecuado equilibrio entre los ingresos, los egresos y el manejo eficiente de los recursos. Entonces, eso nos lo va a dar un poco el flujo de caja. Y el cuarto paso es diversificar. Entonces, diversificar los riesgos, diversificar también las ventas, los clientes, mis proveedores, porque la dependencia, pues lógicamente, me puede generar una concentración que no es sana, ¿sí? Entonces, inicialmente, pues soy un poco tímido, poco atrevido en realizar mis transacciones comerciales, pero en la medida que ya voy conociendo el mercado, que voy mirando que mi producto, mi servicio gusta, entonces la idea es empezar a diversificar y a penetrar en otros mercados que me permitan tener un mayor comportamiento y un mejor flujo de caja, ¿sí? En estos momentos, pues hay unas nuevas adecuaciones, como ustedes vieron al inicio de esta sesión, la misma Cámara de Comercio está ofreciendo alternativas, no solamente porque a veces pensamos que el tema es de dinero, sí, me pueden dar 50, 60, 70, 100 millones de pesos, no sé, me puedo ganar el baloto, pero si no tengo la disciplina para manejar los recursos, pues voy a tener afectación. Entonces, fíjense que aquí el tema es de estructura, ¿sí? Y esto sucede también con a nivel de Latinoamérica, con todas las microempresas a nivel de Latinoamérica. Las estructuras son débiles y por ser débiles, pues obviamente cualquier situación externa que ocurra allí, pues puede terminarlas. Entonces, también esa fragilidad y ese tamaño pequeño que tiene también le permite tener unas ventajas paradójicamente sobre el proceso de adaptarse fácilmente a los cambios. Bueno, entonces vamos a mirar por acá. Si tenemos, no sé, Laura, si me ayuda, si tenemos preguntas. Ya, por acá. Bueno, interesante esta pregunta por acá que me hicieron de Diego. Muchas gracias, Diego. Aquí, bueno, hay dos cosas. Si no estoy obligada a llevar contabilidad, ¿cómo puedo llevar yo mismo, antes de que cumpla con los requisitos para llevarla oficialmente? Muy interesante pregunta, Diego. Digamos que una de las cosas que tengo que empezar a organizar es clasificar primero por qué lado, por qué fuentes de ingresos estoy generando. A mí me obliga, cuando no estoy obligada, o sea, cuando no debo llevar contabilidad, el comerciante debe llevar un libro que se llama el libro fiscal, que es el del no responsable de IVA. Entonces, ¿qué puedo hacer allí?
registrar mis entradas y mis salidas. Es decir, mis entradas corresponderán a todas las ventas, a un préstamo, y las salidas corresponderán a todos los pagos que realicen. Básicamente es llevar digamos que nosotros los contadores lo clasificamos, es como llevar una contabilidad de caja, porque no le va a exigir, entonces simplemente casi que mis entradas son las mismas ventas y mis salidas son todos mis gastos, porque no va a tener una contabilidad de causación o una contabilidad de devengo, digámoslo así. Entonces, lo que yo registre, puedo hacerlo en un Excel, en una hoja de cálculo en donde registre una hoja de entradas, una hoja de salidas y el saldo. De esa manera, y cruzado con el tema de mis extractos bancarios, voy empezándome a organizar, ¿sí? Lo segundo es que eso me sirve porque hay personas que no están obligadas a llevar contabilidad, pero sí declaran. Entonces, antes de que lleguen los periodos de declaración, que son normalmente en el segundo semestre, me va a permitir también planear fiscalmente mi tema tributario. Hablando de persona natural, no obligada a llevar contabilidad, ¿sí? Entonces, esa puede ser, los hay, o sea, si ustedes googlean el tema del libro fiscal, lo hacen sencillamente, una fecha, un concepto, unas entradas, unas salidas y un saldo. De esa manera pueden determinar. Miremos por acá, si una pequeña empresa ha sobrevivido 13 años sin desarrollo económico, ¿hay alguna forma de impulsarla para no tenerla que cerrar? Luz Marina, muchas gracias. Sí, interesante. Hay empresas que a veces se crean y se registran en la Cámara de Comercio y no tienen ninguna actividad económica. Las empresas ganan, digamos que antigüedad por el mismo registro de la Cámara de Comercio, siempre y cuando obviamente estén renovando. Esto que acabo de comentar al inicio, que nos presentaban al inicio del video del plan CREAR, es una de las opciones, porque creo que precisamente esta situación que ha dejado el COVID el año pasado, de la caída también y del receso económico que ha tenido no solamente la pequeña, sino muchos sectores, ahí ustedes lo revisaban, es esas ayudas, precisamente porque es acompañamiento técnico, ¿sí? Para poder de pronto revisar si se trata de estructura de modelo de negocio, financiación y obviamente seguimiento, porque pues eso pasa como cuando se hace la cirugía. Bueno, quitamos el apéndice, pero si no me cuido, pues eso me puede derivar otra situación. Entonces quitamos el dolor, pero si yo no le hago un acompañamiento, un seguimiento, entonces puedo recaer en otros problemas más graves. Entonces pienso que sí, hay posibilidades con la Cámara de Comercio. En este momento está este plan CREAR, está calzado perfectamente para poderla reactivar. ¿Qué se hace también? No solamente de la parte emocional y del entusiasmo y de quererlo hacer, sino que también, lógicamente, hay que hacer una evaluación financiera de viabilidad, pero pues quizás de pronto habría que mirar la reactivación o la reevaluación del objeto o la actividad económica principal, porque pues seguramente pues las empresas también han tenido que rediseñarse en ciertos sectores, porque pues ya lo que se hacía antes no está funcionando, ¿sí? Pero sí, una de las opciones es la Cámara de Comercio en este momento. Miremos por acá. Andrés Guillermo, bueno, aquí hay varias páginas, entonces aquí, ¿qué literatura y recursos nos puedes sugerir para mejorar la gestión financiera para nosotros los empresarios PYME? Bueno, entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos muchos recursos en YouTube, hay videos de la misma, de aquí de la Cámara de Comercio tenemos la biblioteca de la Cámara de Comercio, que nos lleva inclusive desde la misma creación de empresas hasta pues llevarlo a unas estructuras más complejas. Tenemos algunas, por ejemplo, ustedes pueden consultar Diario La República, tiene una sección para pymes, y también con ese enfoque, digamos, gerencial y estratégico, porque la idea es que ustedes no se queden pues llevando la cuenta y el cuadrito. Digamos que en principio hay que hacerle una organización allí, pero digamos que ese es el enfoque. Entonces tenemos las páginas económicas de un Diario de la República para estar actualizados, porque pues recuerden que también el conocimiento se está replanteando muchísimo. Tenemos las páginas también de las superintendencias, dependiendo del sector donde esté nuestra empresa. También hay unos blogs bien interesantes en estas páginas y recomendaciones para hacer excelentes prácticas.
A ver, acá me dice Diego, un libro fiscal es un recopilado de las facturas con todas las transacciones. Sí, yo puedo hacer, por ejemplo, en las visitas que en algún momento hice con la Secretaría de Desarrollo Económico hace unos años, de todos los comerciantes que visité, solo en una panadería tenían el libro fiscal. Y el libro fiscal, por ejemplo, en el día yo puedo vender 10, hacer 10 ventas, 10 facturas, porque recuerden que la persona que no está obligada a llevar contabilidad no factura, ¿sí? No factura, pero pues por efectos de organización yo puedo llevar una tira de registradora, puedo llevar allí una consolidación de transacciones diarias. Entonces, en el día yo registro todas mis ventas de ese día, ¿sí? Lo registro cronológicamente, entonces lo del día 9 de abril, lo del día 10 de abril y así en lo sucesivo. Pero en efecto van a hacer esas transacciones, como también si le hice un préstamo o me hicieron un préstamo, también lo puedo incluir allí como una entrada y lo voy a identificar como un préstamo que me hizo un tercero, ¿sí? Entonces, en efecto, eso puede funcionar perfectamente, Diego. ¿Alguien más que quiera comentar? Quisiera que me contaran cómo les pareció. Ah, bueno, aquí me había quedado una pendiente de Andrés que la vi y me pareció. ¿Qué debemos exigir a nuestros contadores en términos de análisis de los estados financieros y qué tipo de asesoría contable y financiera requiere un empresario para ser exitoso? Excelente pregunta. Lo primero que tenemos que mirar es que, y eso también ha costado un poco de exigencia profesional, es el contador que antes de venir, pues normalmente nosotros, ¿para qué consultamos a un contador? Para que nos apague un incendio de la DIAN o de la Secretaría de Hacienda o de pronto para la renovación de la Cámara de Comercio y pare de contar. O sea, tipo de netamente legal y tributario. Un contador, hoy en día, pues hay mucho software en el mercado, inclusive si ustedes no quisieran hacerlo en Excel y tienen la oportunidad porque hay mucho software en la nube, lo pudieran hacer. Lo que pasa es que cuando yo decido hacer algo que no me toca, lo tengo que hacer bien. Me explico. Si yo no estoy obligada a llevar contabilidad, pero lo quiero hacer voluntariamente, lo debo cumplir con la norma. Entonces, ¿qué debo exigirle? Pues obviamente, lo primero que tengo que buscar es que sea un contador que conozca el sector donde yo me estoy desarrollando, ¿sí? Porque pues no es lo mismo un contador que esté en el sector petrolero a que sea a uno del sector textil, completamente diferente la situación, ¿sí? Lo segundo, pues tengo que mirar que si yo, o sea, lo quiero netamente operativo para que me digite esa información y por eso le voy a pagar, ahí lo estoy desperdiciando. Entonces tengo que mirar también que esa digitación de esa información es una actividad netamente operativa y que eso la pueda hacer perfectamente un administrativo o si él lo va a incluir dentro del paquete, que no sea él el que esté dedicado a eso porque lo estoy perdiendo profesionalmente. ¿Qué tiene que hacer? Entonces, entregarme información oportuna. Ojalá poder tener un espacio en el mes, por lo menos una reunión al mes, siquiera dentro de los primeros 15 días del mes al cierre, para que puedan revisar cómo estuvieron las ventas, qué más se puede hacer, temas de financiación, temas de no conveniencia de deuda también puede ser. Pueden construir unos indicadores, los indicadores ya están hechos, pero en la medida que yo ponga 30, 40, pues va a ser muy complicado. Entonces puede ser los que yo les decía, rentabilidad, liquidez, la actividad económica, rotación de cartera, rotación de cuentas por pagar y con base en ello y tener un buen flujo de caja. Si no lo sé hacer, me puedo apoyar con mi contador y es como cuando reviso todos los días el WhatsApp o el correo electrónico, que es lo primero que debe hacer el emprendedor para ser exitoso, es revisar su flujo de caja. ¿Sí? Revisar su flujo de caja, no encerrarse en su caja de su emprendimiento, sino también estar muy dateado de páginas. Por ejemplo, les recomiendo en CNN un espacio que hay de dinero, allí también a ustedes les abre un poco más el espacio mental, pues, de qué está pasando en la economía mundial, ¿sí? Entonces tengo que estar abierto a qué está pasando en el mundo, porque hoy, a pesar de que sea microempresa, perfectamente puedo estar haciendo transacciones con Europa, con México, ¿sí? En cualquier punto del mundo. Entonces, eso también es muy importante. Tener mi información en tiempo real, ¿sí? Tener mi información para la toma de decisiones, no solamente para cumplirle cada año. Entonces, tocó armar ese estado financiero y eso es un lío porque entonces no soy organizado con el archivo. Hoy en día
los que están obligados a llevar contabilidad nuevamente están con el tema de facturación electrónica. Yo puedo decidir también de manera voluntaria tomar el tema de facturación electrónica, pero lo debo hacer conforme a la norma actual. Entonces, tener muy organizada esa información, tener la lista cronológicamente, porque eso no ha cambiado, ¿sí? No ha cambiado. Y obviamente yo creo que estamos a puertas de llevar una contabilidad electrónica, como lo ha hecho ya México, algunos países como Chile, que nos llevan un poco más de avanzada para estas unidades. Por eso estamos ahorita en el DUR del Consejo Técnico de la Contaduría. Ayer hubo un primer sondeo para que eso se simplifique y no le complique tampoco al microempresario, sino que se concentre su esencia. Entonces, recuerden, la contabilidad y la información que allí reposa es insumo para la gestión financiera del microempresario, ¿sí? Estar muy al día con estarse actualizando permanentemente, estar asistiendo, por ejemplo, esta feria microempresarial que es exclusivamente para microempresarios. Se están dando temas de tendencia que nos permite también mirar qué está pasando en la vanguardia. Cada día también el acceso a herramientas es mucho más económico, así que no hay disculpa, porque pues a veces también la disculpa es que no tengo un software, no tengo recursos para invertir en un software. Entonces, dinero, se llama dinero. Bueno, entonces aquí, ya para ir cerrando, si no hay más preguntas, si no, pues estamos ahí muy prestos, les tengo esta... Bueno, espérame que aquí hay otra preguntita. ¿La facturación electrónica solo funciona con los softwares aprobados por la DIAN o con firma digital? Bueno, lo que pasa es que lo de la facturación electrónica, ustedes saben que directamente y para las pequeñas empresas lo pueden hacer a través de la DIAN, a través de la plataforma de la DIAN, y es gratuito, ¿sí? Aquí no importa el tamaño de empresa. Pero si lo voy a hacer a través de un tercero, por ejemplo, hablemos de software en el mercado, un ELISA, WordOffice, que ellos mismos tienen su autorizador de facturación electrónica, deben estar avalados, y en la página web www.dian.gov.co van a encontrar allí los proveedores de software para facturación electrónica, porque en ese sentido sí tiene que estar autorizado el proceso por ese tercero que va a hacerlo. Yo les recomiendo, lo utilizo, el facturador electrónico de la DIAN, porque no tiene costo y funciona, y pues es el más probado, ¿sí? Luego, pues si ya tomo un gran tamaño, quiero hacerlo a través de un tercero, también lo puedo hacer, ¿sí? Está Alegra, que también aquí la Cámara de Comercio, a través de sus procesos de acompañamiento y digitalización en el año 2019, también aportó muchísimo para que las microempresas se fueran por un software sencillo. No tiene que ser un software sofisticado, porque a veces compramos cosas que no vamos a utilizar. No hay software a la medida, pero sí pueden haber software muy puntuales para cada sector. Bueno, quisiera comentarios de cómo les pareció el espacio. Entonces, aquí ya para cerrar, una reflexión. Entonces tenemos, si haces algo, cometes errores, y es de los errores de lo que más aprendemos. Entonces también se vale equivocarse. Lo que pasa es que a veces hay errores que nos cuestan más, nos cuestan dinero, y pues la recomendación precisamente con estos 5 claves, que pueden haber 10, pueden haber 15, pero espero se las haya guardado, este espacio pues queda grabado, los puedan poner en práctica, ¿sí? Sí, claro que sí, el de la DIAN es gratis. Entonces hay que aprovechar, porque fíjate que estamos en un momento espectacular. Yo creo que es el momento de las microempresas, el momento del emprendimiento, en donde hay una gama de ofertas, y a veces nosotros, por estar metidos muy en lo operativo, no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor. Entonces el ecosistema está creciendo, el ecosistema se está fortaleciendo. Aprovechemos este tema del plan CREAR, ingresen. No necesariamente pues ustedes no requieren financiación o todavía no están listos, pues no puede ser, pero aprovechen todas esas capacitaciones, todos esos espacios que ofrece la Cámara de Comercio, porque en su gran mayoría son gratuitos, ¿sí? Entonces, estos temas se desconocen porque lo bueno a veces no se cuenta, ¿no? Se escucha más de lo que no es tan positivo. Entonces, en nombre de la Cámara de Comercio, de Estrategas Consultores, que es mi firma que acompaña también el emprendimiento, le doy muchísimas gracias a todos. Sigan disfrutando de esta feria que se ha diseñado para las microempresas, para el emprendedor, y
Espero verlos en otro espacio. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.